Si no, pues vamos a comenzar con la clase de ahora. Hoy vamos a hablar sobre compuestos bioquímicos. Y luego aquí abajo les pongo compuestos producidos por organismos vivos. Y en la imagen, pues tenemos básicamente comida, ¿no? Carne, pan, harina, trigo, aceites, aguacate, queso, arroz. Pero pensándolo un poquito más allá de eso, o sea, todo esto y básicamente todo lo que consumimos pues proviene de la vida, o sea, proviene de organismos vivos, ya llámese plantas, hongos, animales o subproductos de animales, ¿no? Em, Porque nosotros lo que hacemos, o la bioquímica, para explicarlo en un contexto bioquímico, nosotros tomamos todos estos compuestos bioquímicos, que en otras palabras son carbohidratos, son lípidos, proteínas, y pues alguno de ellos pudiera tener por ahí ácidos nucleicos. Pero tomamos eso e imagínense que si, como si fueran eh, piezas de Lego. Lo utilizamos para nosotros construir nuestras proteínas, para nosotros construir más masa muscular, etcétera, ¿no? Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, pues básicamente durante procesos metabólicos tomamos esto y lo transformamos en cosas de nosotros, o sea, en compuestos bioquímicos de nosotros. Pues igual los animales. Y no absorbemos todo, por así decirlo, no utilizamos todo, sino que generamos desechos, ya sean en orina o en heces. Entonces vamos a profundizar en esto, ¿no? Entonces, compuestos bioquímicos, pero nosotros lo hemos estado viendo como biomoléculas. Acuérdense que bio viene de vida. ¿Ah? Y químico, por ejemplo, pues de materia, de la materia de la vida. Y pues y parte de la materia pues son las moléculas. Entonces, hablando más específico, a mí me gusta más esta palabra, biomoléculas, porque encierra más si hablamos de biomoléculas, es más específico que estamos hablando específicamente de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Y les repito mucho estas cuatro biomoléculas porque es lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre, básicamente. Entonces, estas son moléculas orgánicas e inorgánicas que desempeñan un papel esencial en los procesos biológicos y químicos que ocurren en el organismo vivo. Yo les comentaba que consumimos pues productos o productos de organismos vivos, pero no todo eso o no todo eso significa que sean moléculas orgánicas. También consumimos de repente moléculas inorgánicas que ayudan a desempeñar pues también papeles bioquímicos dentro de los organismos vivos. Pero en mayor medida pues consumimos materia orgánica. Dice, estas moléculas son los bloques de construcción fundamentales. Fíjense cómo aquí yo les estaba platicando que visualicen como la materia, las biomoléculas, como piezas de Lego, porque para que puedan comprender bien cómo funciona todo esto, se lo tienen que imaginar algo así, por eso aquí si se fijan lo menciona como bloques de construcción. Y estos, pues básicamente son los que nos conforman a nosotros y los que generan las funciones dentro de nosotros. ¿Dudas, comentarios con esto? Todo bien, dice Dan ahí. Ok. Bueno, dentro de las materias orgánicas les comentaba, pues son los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Y dentro de la materia inorgánica, por ejemplo, la más importante es el agua. El agua en los organismos vivos es casi siempre en mayor porcentaje. Por ejemplo, hay organismos como las medusas que están compuestas casi por el 99% de su composición, peces el 80%, y en el caso de los animales, que es donde nos interesa, varía entre el 60 y el 90%. Esta variación, uno, principalmente se da por la edad. Animales más jóvenes tienen mayor composición de agua que animales más viejos. Por eso incluso se puede notar de que un animal joven pues se le ve la pielecita, el manto bien brillosito, bien bonito, y un animal más geriátrico, más anciano, más viejo, pues se ve como más sequito incluso, ¿no? De ahí, de ahí que
veamos esta variación. Y aparte, pues en cada especie también pues, vamos a encontrar variaciones de composición en el agua. Otras materias inorgánicas que podemos encontrar en los organismos vivos, pues son los iones de sodio, potasio, magnesio, calcio, que se encuentran, digamos, hasta cierto punto libres, o sea, no están formando parte de otras moléculas, por eso se visualizan como iones. Y si se acuerdan, cuando hablamos de iones, estamos hablando de moléculas que traen una carga. Específicamente, pues aquí estamos viendo que traen cargas positivas, es decir, que han perdido electrones, ¿no? Em, las moléculas inorgánicas, como estas que les acabo de comentar, excluyendo el agua, pueden representar hasta el 1%. Entonces, fíjense cómo el agua va entre el 60 y el 90%. El demás porcentaje puede ser materia orgánica, lípidos, carbohidratos, bla, bla, ¿no? Y el 1%, pues este tipo de iones. Casi todas las demás moléculas, pues ya lo hemos comentado, son los famosos CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí les remarco especialmente el carbono, porque casi, o bueno, las biomoléculas, la materia orgánica en los organismos vivos, su principal base, por así decirlo, durante su composición es el carbono. De hecho, cuando la NASA y ese tipo de instituciones que busca vida en otros planetas, aparte de buscar el agua, buscan que exista el carbono, porque básicamente sin el carbono pues no puede existir vida como nosotros la concebimos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Y bueno, aquí básicamente estamos viendo cómo están compuestos cómo está compuesta la materia orgánica. Tenemos los hidrocarburos que básicamente son como el tipo de moléculas más sencillas. ¿Dónde hemos escuchado hidrocarburos? Por ejemplo, la gasolina, petróleo, diésel. Esos son tipos de hidrocarburos que son como fuente de energía. O sea, si pensamos en gasolina, pues es fuente de energía para el carro, ¿no? Em, es producida hasta cierto punto pues, por organismos vivos. Ya saben, ¿no? Se sacan de los fósiles, por así decirlo. Es carbono que estaba presente en fósiles. Pero en los organismos vivos, digamos que tiene que ser un poquito más complejo y se le agrega el oxígeno. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, los glúcidos o lípidos, estos glúcidos y lípidos, glúcidos es un sinónimo de carbohidrato. Están compuestas por hidrógeno, carbono y oxígeno. Y aparte se le pueden agregar todavía nitrógeno. Dicho en otras palabras, los carbohidratos y los lípidos están compuestos por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Y las proteínas incluyen el azufre junto con el fósforo. O sea, las proteínas son más complejas. Igualmente, los ácidos nucleicos, que es el ARN y el ADN, incluyen todo lo que es el CHOMS y algunas grasas. Entonces, dicho de otra forma, aquí en la imagen estamos viendo del más simple, de la biomolécula más simple, ay, a la más compleja, siendo principalmente los ácidos nucleicos los más complejos y algunos lípidos, pero digamos que estos son los que nos interesan, y las proteínas. Entonces, ácidos nucleicos, acuérdense que es el ADN. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Bueno, entonces ahorita les comentaba que la materia orgánica tiene como base el carbono, porque el carbono tiene la particularidad, bueno, habíamos comentado que tiene cuatro, cuatro electrones de valencia, entonces básicamente permite formar diferentes estructuras. Pueden ser lineales, pueden ser cíclicas, pueden ser ramificados, y eso le da como a la biología, a las cosas vivas, como muchas maneras de generar estructuras.
Entonces de ahí que el carbono sea tan importante dentro de la vida. Dice, las moléculas orgánicas que contienen muchos átomos de carbono son capaces de adquirir estructuras lineales, alargadas, cadenas ramificadas y anillos. Y pues combinaciones de estas, ¿no? Entonces, las estructuras dentro de los organismos vivos, pues es demasiado complejas, pues hay muchas formas, casi casi infinitas. Y bueno, en la imagen de ahorita les comentaba pues que los hidrocarburos vienen siendo las moléculas orgánicas más simples. Y aquí están viendo ejemplos de hidrocarburos, metano, etano, hexano. El metano, por ejemplo, yo creo que sí se ha escuchado mucho. Por ejemplo, es un gas de efecto invernadero presente en las flatulencias, en los pedos. Principalmente se habla mucho, por ejemplo, en el tema veterinario, en el contexto veterinario, las flatulencias de los bovinos, de las vacas, de los toros, generan mucho metano. Y ahorita les comento, ¿no? Pues es un gas de efecto invernadero y se... Bueno, hay mucha gente que sataniza la industria cárnica precisamente por su capacidad o el potencial de contaminación que estos tienen. Aparte que consumen mucha agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, los hidrocarburos, pues aquí estamos viendo, ¿no? Y si se fijan, pues tienen nombres, metano, etano, hexano, y pues esto me imagino que ya han de tener como una idea porque se ve en secundaria en química, ¿no? Se van nombrando a las moléculas dependiendo pues de su composición. Ahorita vamos a tener un repaso de cómo nombrarlas. Pero básicamente aquí los hidrocarburos, perdón, la propia palabra nos está diciendo su composición. Hidrógenos, carburos, carbono. Y si se fijan, estamos viendo puros carbonos e hidrógenos, ¿no? Entonces, estas son perdón. Estas son moléculas que están estables, por así decirlo. Acuérdense que el carbono tiene 4 electrones de valencia y fíjense cómo pues está llenando sus electrones de valencia. Igual, todos esos, ¿no? Están completos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Siempre les pregunto si hay dudas en cada diapositiva, si se fijan, porque a mí me interesa que comprendamos la diapositiva para ir avanzando. Si se quedan con dudas, luego va a ser más complejo resolver las dudas, ¿no? Entonces, con toda confianza, pregúntenme. Bueno, dice, según la polaridad de estas moléculas, de todas las que les estoy poniendo aquí, ¿qué tipo de interacción con el agua tendrán? Yo voy a preguntarle a alguien directamente. Samira, porque ya tienes dos faltas y quiero ver si ahora sí te manifiestas. Samira, ¿qué onda? ¿Qué andas? ¿Qué tipo de polaridad puede tener esta? No sabría decirle. Ok, ahorita les explico. Pero bueno, ya te manifestaste. Em, Ahora voy con Carol Genemi. ¿Aquí andas? No. Em, Alexandra Yasmín. Carol, aquí estoy, profe. Ok, entonces, Carol, ¿qué tipo de polaridad pueden tener estas? Acuérdense que tenemos dos tipos de polaridades, polar o no polar, pero no sé, no le entendí. ¿Y por qué cuando pregunto que si hay dudas no me dicen? Ok, Carol. Em, Alexandra Yasmín. Ok, hay que usar audífonos entonces, para que escuchen. Alexandra Yasmín no está entonces. Sí, tienes tu micrófono prendido, pero no te escuchamos. Vale, Victoria Irani. Entonces, Alexandra, falta. No, ok. No, no te escucho. ¿Polar o no polar, Alexandra? No sé.
50% probabilidad, Alexandra. Aguanta su set. Ahorita vamos contigo. Victoria iraní. Aguanten, aguanten. Estoy preguntándole a sus compañeros. Ahorita voy con los comentarios de Suzette y Natalia. De preferencia con micrófono, porfa, para que sea mejor la interacción. Victoria Iraní, Nel, no estás. Natalia, ahora sí, bueno. Ah, no, es que Natalia, ya tienes participación. Em, Yareli, Beltrán. ¿Qué onda, chicos y chicas? Yareli, no sé, profe. A ver, pues Loren, vamos contigo. Loren, tienes participaciones. Montes, te escucho. Es no polar. Muy bien. Sí es no polar. ¿Por qué? Mm, no, no es tanto por la electronegatividad. Es por la distribución de cargas. Fíjense, aquí, bueno, por la electronegatividad sí pudiera ser, pero aquí la distribución de cargas, los, si dibujamos, por ejemplo, los electrones, aquí hay uno del carbono y aquí hay uno del hidrógeno. Uno del carbono, uno del hidrógeno. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y básicamente el hidrógeno se queda sin electrones. Entonces, todas sus cargas quedan positivas. Y el positivo siempre se colorea en rojo. Pasa lo mismo con esta. Toda la carga alrededor del hidrógeno se queda positiva. O alrededor de la molécula se queda positiva. Y toda la carga negativa se queda junto con los electrones. Entonces, en este tipo de moléculas que se dicen que están saturadas, la distribución de cargas lo vemos algo así, pues igual aquí. La distribución de cargas sería así. Entonces, como comentan sus compañeras, es de tipo no polar, porque no hay como arriba es positivo y abajo es negativo. O sea, tenemos en la parte externa positiva, en la parte interna negativa. Entonces, no, no vemos como esa diferencia de polos, o sea, no vería norte y sur, no sé si me expliqué. Pero entonces, este tipo de moléculas son no polares. Gracias, Loren. Entonces, ahí va para participación para ti. Y estuve nombrando muchas mujeres, porque las primeras 8 alumnos de la lista son mujeres. Heriberto. Bueno, Heriberto ya tienes participación. Luis Francisco Camuñas. Ok, entonces estamos viendo que son moléculas no polares que tienen una distribución simétrica de sus cargas en la parte externa. ¿Y su interacción con el agua cómo sería? ¿Hidrofóbica o hidrofílica? Natalia nos dice que hidrofóbica, pero Luis Francisco, si no te manifiestas, falta. Hidrofóbica, ¿por qué? ¿De todas? Todas son iguales. Les estaba preguntando, según estas moléculas, según su interacción con el agua, ¿qué tipo de interacción sería hidrofóbica o hidrofílica? Ujú, exactamente.
exactamente. Básicamente, eh, todas las moléculas polares pueden interactuar con el agua. De hecho, les modifiqué la diapositiva. Aquí. Todas las moléculas polares pueden interactuar con el agua directamente. O sea, se combinan. Porque al tener dos polos pueden permanecer en cualquier parte del agua, por así decirlo. Pero las moléculas que son hidrofóbicas o no polares solamente pueden interactuar con un lado del agua y lo terminan como empujando, por así decirlo, repeliendo, repelier, bueno, ahí disculpen la dislexia, los expulsan, por así decirlo, los empujan hacia a una zona. Entonces, precisamente porque no son polares, o sea, eh, para que pueda interactuar con el agua necesita un lado positivo y un lado negativo. Entonces, pues básicamente eso. Entonces, en esta imagen les pongo hidrofóbico, flota, por así decirlo, como el aceite. Hidrofílico, pues se puede combinar de manera natural, de manera normal. Y el fundamento de esto, pues básicamente son las cargas. Entonces, ¿se me expliqué? ¿O alguna duda? Ese tipo de preguntas van para el examen, entonces espero que lo hayan anotado en los apuntes. Porque he notado que en los apuntes ponen lo que está en la diapositiva. Y si se fijan, yo hablo mucho, o sea, le agrego, no nomás lo de las diapositivas. Em, para que lo consideren, ¿no? Bueno, entonces continuamos. ¿Dudas, comentarios con esto? Chicas que no supieron responder al principio, les recomiendo que vean el repaso de las clases que se los puse en YouTube. O si de plano, pues mínimo ustedes investigar. Pero les voy a poner una tarea de esto para que lo practiquen. Bueno, las moléculas tienen nombre, ¿no? Y ahorita lo estuvimos viendo. Y básicamente el nombre que tienen, pues tienen un significado o tienen un porqué. Y vamos a utilizar un prefijo. Específicamente en los compuestos orgánicos basamos en la cadena de carbonos. Entonces, aquí, por ejemplo, según el número de carbonos que tiene, le vamos a poner un prefijo. Met, por ejemplo, significa que es un solo carbono. Et significa que tiene dos carbonos. Prop 3, but y así, ¿no? Para eso es esta tabla. Non, 9 carbonos y así. Entonces, muy bien en la imagen anterior, si se acuerdan, teníamos el metano, que era un carbono. Etano, dos carbonos. Hexano, hex de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ciclohexano, ciclo, pues básicamente nos está diciendo que es una molécula cíclica o encerrada, así como lo estamos viendo. Y hexano, pues hex de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está fácil, ¿no? Entonces, yo creo que las primeras cuatro son como que las que no sé, así de primera instancia no sabes, pero pues met 1, et 2, prop 3, but 4 y las demás, pues como las figuras geométricas, pentágono y eso, ¿no? Pues pent 5, hexágono y así. Y el ano, hectano, hexano, y eso también tiene un significado. Las moléculas se nombran alcanos, alquenos y alquinos dependiendo por aquí lo debe decir, los alcanos, alquenos son grupos funcionales, moléculas alifáticas. Bueno, se caracterizan por solo contener átomos de hidrógeno, no lo comenta aquí. Bueno, básicamente eh, son hidrocarburos saturados. ¿A qué me refiero que sean saturados? A que el carbono está completando todos sus electrones de valencia. Y si se acuerdan cuando estamos platicando sobre los enlaces químicos, los enlaces covalentes, están los simples, los dobles y los triples. Esto de alcano, alqueno, alquino es de lo mismo. Alcano son hidrocarburos saturados eh, que tienen puros enlaces simples, alquenos dobles y alquinos triples. De ahí va.
Entonces, fíjense, este es un alqueno. Y como tiene dos carbonos, sería en vez de etano, como lo habíamos visto ahorita, este sería un eteno. Cambia el, pues, la terminación. Entonces, básicamente, ano viene de que son puros enlaces simples. La terminación eno nos habla de que hay un enlace doble. Y la terminación ino es de que hay un enlace triple. Pero fíjense aquí dentro del concepto de los alquenos nos está diciendo que es un hidrocarburo insaturado. Hidrocarburo, pues porque está compuesto por puros hidrógenos y carbonos. Insaturado es porque al no completar sus electrones de valencia con carbonos se genera un doble enlace. Entonces, por eso se considera como insaturado. Por eso, y bueno, y si se acuerdan, yo les comentaba, este tipo de enlaces dobles, pues obviamente son más fuertes que los enlaces simples. Por eso las grasas insaturadas, básicamente cuando hablamos de grasas que son insaturadas, significa que en su esqueleto de carbono tenemos dobles enlaces o triples enlaces. ¿Y qué significa eso para el cuerpo? Más difícil romper la grasa. Em, entonces, ¿los alcanos son saturados? Sí, los alcanos son saturados. Saturado básicamente se refiere a que en toda su estructura de carbono vamos a encontrar enlaces simples y completos. Y completos, ¿no? No incompletos. Entonces, me voy a devolver un poquito a la imagen de los alcanos. Entonces, aquí no hay dobles enlaces. Y digamos, por saturado es que se saturan sus electrones de valencia. Y pues hace que sea más estable la molécula. ¿Sí me explico? ¿O alguna duda hasta ahorita? Em, Otra cosa, para que se forme un alqueno, pues se necesita aplicar cierta energía para formarlo. O sea, estos dobles enlaces pues no se hacen de a gratis, por así decirlo. De ahí que las grasas saturadas, en realidad, básicamente estamos hablando de alimentos procesados. Eh, lo más famoso de hablar, por ejemplo, de grasas saturadas es de que en las sabritas, en las galletas y así, porque las empresas utilizan, digamos, aceites de las plantas y procesan el aceite de las plantas para que, pues para formar un tipo de aceite barato, por así decirlo. Pero durante ese procesamiento generan dobles o triples enlaces que al momento pues uno de consumir este tipo de alimentos pues le aplica mucho trabajo al cuerpo para deshacerse. ¿Qué pasa con este tipo de grasas? Pues se termina acumulando porque el cuerpo pues no las puede romper tan fácil. Bueno, entonces alqueno, terminación eno, pues serían doble enlaces, ¿no? Este como es un hidrocarburo de dos carbonos, ponemos el prefijo et de de dos carbonos, perdón, y eno refiriéndose a que es un alqueno o que encontramos un doble enlace. Entonces, este sería, por ejemplo, eteno. Entonces, doble enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógenos y para equilibrarse se establecen dobles enlaces entre los carbonos. Entonces, en su manera estable, esta molécula debería de tener eh, pues debería estar saturada, pero por alguna energía externa se le han retirado sus hidrógenos y esta energía externa pues también provoca, al retirarle estos hidrógenos, pues provoca que se genere este doble enlace. Y los alquinos, pues alquinos pues es esto, ¿no? Que tiene tres enlaces. Entonces, fíjense cómo se va reduciendo el número de hidrógenos. En la molécula pasada teníamos cuatro hidrógenos, aquí tenemos dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el carbono tiene cuatro electrones de valencia. Uno, dos, tres, cuatro.
y pues de este lado también. Entonces así se va llenando. ¿Qué pasa con estas moléculas? Se le van retirando los hidrógenos. Esta molécula, pues acuérdense, entre más enlaces, pues este triple enlace es muy fuerte, ¿no? Entonces, más difícil romper este tipo de moléculas. También es un tipo insaturado. O sea, hablamos de saturado cuando completan sus electrones de valencia con otros átomos y que nos forman pues estos dobles o triples enlaces. Generalmente hablamos de alquinos cuando son cadenas alifáticas, es decir, que no están encerradas como que no son aromáticas, se dicen, básicamente que van en línea o ramificadas. Dice, los triples enlaces se forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Pues básicamente cuando igual pasa lo mismo que con los alquenos, pues se le quitan hidrógenos y para estabilizarse este tipo de moléculas pues van generando estos triples enlaces. ¿Dudas, comentarios? Entonces, a ver, vamos con Aymar Dariela. Si esta molécula de aquí es un eteno, ¿cómo llamarías a esta molécula? Si Aymar no se manifiesta, vamos contigo, Paula. Y ahí te vi que estás conectada, Aymar, así que manifiéstate. Arre, falta. Paola, uy, aquí estoy. Entonces, respóndeme. Si la molécula anterior de dos carbonos dos, con un doble enlace que se llama eteno, ¿cómo llamarías a esta molécula que estamos viendo aquí? Que también es de dos carbonos, pero es un alquino. Arre, Paola. Ah, ok. ¿Cuál es tu duda? O en ramificados. ¿Cómo nombrarías a esta molécula? Etino. Sí, 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 etino. Y Aymar también alcanzó a contestar. Sí, etino. Entonces la participación pues sí va para Aymar y para Paula. Paula, pues Lastra, ¿no? Pero no te encuentro en la lista porque... ¿O tienes otro pedido, Paula? Ah, ok. Sí, se llama etino. Et de dos, ino, pues porque es un alquino. Entonces un etino, muy bien. Eh, Había manos levantadas también, pero ya no sé si es por duda o porque querían participar. Bueno, entonces así se van a ir nombrando. Les voy a poner una mini actividad ahí también para que repasen esto y saquen dudas. Mm, comentan para participar. Ah, bueno, es que parte de la calificación de ustedes es las participaciones. Entonces, la verdad es que si no los menciono así directamente, no participan. Entonces, por ejemplo, los que ya participaron, que es Natalia, Rigoberto, Heriberto, Suceda, pues ahorita Aymar, Ariel, digamos que ya tienen el punto de participación. A los demás pues los estoy invitando a que participen o los estoy forzando para pues que tengan su punto. Pero si no, pues ya no van a tener ese porcentaje. Eu, ¿A qué se le llamaba etino? ¿Por qué? Porque tiene tres enlaces. O sea, todas las moléculas que tienen
tres enlaces, o bueno, todos los hidrocarburos que tienen triple enlace, así como este, se le denomina como alquino. Alqueno, que tiene doble enlace. Y alcano, que tiene un solo enlace en toda su cadena. ¿Sí? Entonces, tienen la terminación ano para alcano, eno para alqueno e ino para alquino. Entonces, esta de aquí que tiene dos carbonos, et ino porque tiene tres. Entonces, esta se llamaría etino. Etino. Et de dos carbonos, ino de triple enlace. Ay, bueno, que sería este de aquí. Bueno, eso básicamente fue un resumen de las moléculas más sencillas dentro de las moléculas orgánicas, los hidrocarburos. Y toda la biología nace de los hidrocarburos. Y vamos a ver un concepto que se llaman grupos funcionales, que por ejemplo, tanto los carbohidratos como las proteínas, los lípidos y todo eso, nacen de un hidrocarburo y se le van agregando grupos funcionales. Ahorita vamos viendo qué significa esto, ¿no? Entonces, un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Entonces, estos grupos funcionales se llaman así grupos porque van teniendo como una función como tal. Dice, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico. Es decir, a la cadena de carbonos le agregamos un grupo funcional y pues básicamente nos va a decir para qué sirve, por así decirlo. Ahorita les voy a estar mostrando ejemplos. Dice, muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Es decir, que una molécula pues, puede tener varios de estos. Dice, todas las demás moléculas orgánicas se forman mediante la unión de otros átomos o grupos de átomos al esqueleto de hidrocarbonado. Básicamente ahorita que empezamos a estudiar los hidrocarburos es más que nada porque es la base de toda la biología. Entonces a ese esqueleto de carbonos le vamos a ir agregando ciertos elementos. A estos elementos les decimos grupos funcionales. Y como aquí nos dice, va a determinar la propiedad química de la molécula. Vamos viendo ahorita qué significa esto. Por ejemplo, los alcoholes se producen cuando los átomos de hidrógeno son reemplazados por un grupo hidroxilo. Esto de aquí es el grupo funcional. Uy, déjame cambio amarillo. Este de aquí es un grupo funcional OH, hidrógeno con oxígeno. Entonces, si una cadena de carbono tiene este OH, automáticamente se convierte en un alcohol. Vamos viendo. Por ejemplo, tenemos el metano. Para convertirlo a alcohol, le agregamos un grupo funcional OH, es decir, se agrega un oxígeno aquí. Y ya, así es como la materia se va transformando básicamente. Y aunque se le haya agregado un oxígeno, por ejemplo el metano, ahorita les comentaba, está presente en las flatulencias, bla, bla, porque es un gas. Pero si le agregamos un oxígeno, se convierte en alcohol, que es un líquido, una sustancia. ¿Por qué? Porque cambia su polaridad. Ahora sí, esta molécula, si quisiéramos dibujar sus cargas electrónicas, su distribución de cargas electrónicas, la veríamos así. ¿Qué significa esto, chicos y chicas y chiques? Que se convierte en una molécula polar, es decir, que se puede combinar con el agua. Entonces, fíjense cómo cambia toda, o sea, de pasar de un gas a una solución, a un líquido, con solo agregarle un oxígeno. Y aparte, pues deja de ser metano y se le conoce como metanol. Y la terminación ol pues se refiere a que es un alcohol, ¿no? Así es como más o menos vamos a ir
nombrando las moléculas. ¿Dudas, comentarios con esto que les acabo de explicar? Paola, dime. Mm, siempre son iguales, pues sí te los puedes memorizar o tener ahí tu acordeón. Em, puede que te preguntes así cómo convertir el metano al alcohol. Pero pues sí, también. En polar. Acuérdense cuando piensen en polo, pues piensen en el polo norte y el polo sur, referente a que hay un punto A y un punto B, un punto positivo y un punto negativo. Aquí, por ejemplo, cuando se agrega un oxígeno, la distribución de cargas pues cambia y vemos que la carga positiva queda, bueno, en realidad aquí lo dibujé un poquito mal. La carga positiva quedaría así, miren. Bueno, la carga negativa quedaría así y la positiva así. Entonces tenemos un punto A y un punto B, un norte y un sur, polos. Lo que significa, en otras palabras, que puede interactuar con el agua. No existiría esa repulsión, con solamente agregarle un oxígeno. Entonces, esto es el grupo funcional. Le agrega la función, pues se convierte en alcohol. Y cambian pues su interacción con el agua, cambia su estado físico, etcétera. ¿Dudas con esto? Bueno, hay varios grupos funcionales. Tenemos el alcohol, que es, ya lo vimos, es el OH, aldehído, que pues es esta formación, cetona, que es esta formación, y así, ¿no? Hay varios. Em, por ejemplo, este sería como el nombre de la familia del grupo funcional. Pero exactamente esto de aquí se llama hidroxilo. Esto de aquí se llama carbonilo. Este de aquí, pues igual, pues se parece, ¿no? Y aquí nos está diciendo en esta tabla qué es lo que hace. Básicamente, cuando hay alcohol, la molécula es polar y por lo tanto hidrosoluble. Forma enlaces de hidrógeno. Este también es polar y, por ejemplo, si tenemos una cadena de carbonos, un hidrocarburo normal, y le agregamos este grupo funcional, se convierte en un carbohidrato o un azúcar, o este de aquí. Este de aquí, por ejemplo, nos dice se hace débilmente ácido, porta una carga negativa cuando dan un protón. También es polar. Y así no, o sea, como que van agregando como funciones. Ahorita lo que me interesa es que simplemente que aterricen de qué es un grupo funcional y cómo afecta a la cadena de carbonos. Paula, dime. Ah, ok. La R significa que aquí continúa la cadena de carbonos. Por ejemplo, puede ser un alcohol de un solo carbono, o de dos, o de tres, o de cuatro, de cinco, de seis, o de siete, o de ocho. Entonces aquí va la cadena de carbonos. Esto de aquí se llama cadena radical, de ahí que sea R. Entonces, por ejemplo, en la imagen pasada teníamos un alcohol de un carbono y les dije que se llamaba metanol. Pero si tiene 5 carbonos, sería pentanol. Pent de 5 carbonos, ol, pues de que se trata un alcohol. Y así se van agregando. Entonces, básicamente, cuando empecemos a hablar sobre las demás moléculas, pues vamos a ir identificando como los grupos funcionales. eh, y ya sea para convertirlo en carbohidratos o azúcares, que acuérdense que es un sinónimo, o que, o que hablemos, por ejemplo, de una proteína,
que para hablar de proteínas, pues ya tendríamos que hablar de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, fíjense, estas de aquí agrega el grupo funcional que contiene nitrógeno, este aquí que contiene azufre, y pues así se van formando la biología. Entonces, en las primeras clases que hablábamos de cómo se fue formando la vida, pues primero en charcos de agua se fueron como acumulando hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el carbono se estabiliza muy fácil con el hidrógeno. Pero de repente por reacciones químicas, porque en la Tierra primitiva pues había muchos de que, pues, muchos volcanes, mucha temperatura y luego que había de que relámpagos, truenos por todos lados, pues eso digamos que iba como generando reacciones químicas en charquitos o en el océano en general. Y esas reacciones químicas pues iban pegando de que un oxígeno y luego esto y luego lo otro, formando moléculas cada vez más complejas y luego más complejas y más complejas, así hasta que se formó pues el primer organelo y luego la primera célula, etcétera. Y eso se puede hacer en laboratorio, es decir, se puede como replicar un poquito la atmósfera de la Tierra primitiva y estarle haciendo reacciones químicas, cambios de temperatura e ir formando carbohidratos o ir formando proteínas y así, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Luego me preguntan, ¿en el examen me tengo que aprender todo esto? Pues mínimo tener esta, o tener ¿cómo se dice? Un acordeón para identificar los grupos funcionales. Porque, y les voy a poner una actividad también de eso, les voy a poner que aprendan a identificar el grupo funcional que están viendo. Entonces, porque después que empezamos a hablar, por ejemplo, de proteínas, el hecho de que tenga un grupo funcional tiol o un grupo funcional amino o así, pues va a tener como su relevancia, por así decirlo. Y pues el que aprendan a identificarlos, pues les va a ayudar. Bueno, em, esto sí no me interesa que se lo aprendan para nada, pero se los platico. Em, el nombre de las moléculas, hay como un orden para nombrarlos. Entonces, si tenemos una cadena de carbonos de 10 carbonos, ahorita les comentaba que pueden tener varios grupos funcionales. O sea, no es de que a fuerzas nomás tenga uno y ya. O sea, pueden tener varios. Pueden tener un alcohol, pueden tener un ácido, pueden tener una acetona en la misma cadena. Entonces, para nombrarlos, primero se va nombrando de que el ácido, luego el éster, luego las aminas o sales, los nitrilos, aldehídos, bla, 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 y así, ¿no? Se los platico para que sepan que existe esta regla, ¿no? Para nombrarlos, pero pues, no les voy a pedir que se lo aprendan. Y bueno, aquí ya les traigo como un chorro de información de para qué sirve a grandes rasgos cada grupo funcional. Entonces tenemos los alcoholes, dice, resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es el OH. Y de hecho, en el cuerpo es muy común este grupo hidroxilo. Pero si hablamos de alcohol, pues lo primero que pensamos es de que el alcohol que fermentamos para tomarnos y ponernos ebrios, o el alcohol que utilizamos para la desinfección, ¿no? Pero adentro de nuestro cuerpo, pues también estamos generando eh, reacciones químicas o tenemos moléculas con cierto nivel de alcohol, pero digamos que cierto nivel porque si nos sobrepasamos un poquito más allá, tenemos una intoxicación. De hecho, el estado de ebriedad es un tipo de intoxicación con alcohol. Pero bueno, si la sustitución tiene lugar en un hidrocarburo alifático, obtienen lo que conocemos alcoholes. Alifático, chicos y chicas y chiques, significa que la cadena es lineal o ramificada. Y aromático, hablamos que la cadena es cerrada, que lo vimos ahorita. Por ejemplo, si a grandes rasgos quisiera dibujar el alifático, puede ser así y pues puede ser ramificada. Pero aromático es una cadena así cerrada, ¿no? Entonces, alcohol cuando es alifático, fenol
cuando es aromático. Rimó, ¿no? Es bueno, X. ¿Dudas, comentarios con los alcoholes? Liz Fernanda, dime. Alifático es cadena lineal o ramificada. Y aquí hice un intento de dibujo. Y fenol cuando es cerrada. Les voy a poner una imagen aquí. Alifático, 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 aromático. ¿Sí? De nada. Entonces, dice, se nombran añadiendo la terminación ol. Es decir, que si una molécula tiene una terminación ol, pues es que tiene un grupo funcional de tipo alcohol. Entonces, met, un carbono. Metanol, el ano, acuérdense que pues es de que es simple. Y el ol de alcohol también se le conoce como alcohol metílico. Bueno, es muy común escuchar el alcohol etílico. Pues básicamente el et es de dos carbonos y el ol pues de que es un alcohol, etanol, alcohol etílico, que si no lo conocen pues es el alcohol que utilizamos para la desinfección. O bueno, por ejemplo, también cuando traen aliento de borracho, así de que traes aliento etílico, pues de que está sacando todo el alcohol así pues, ¿no? Por la boca. Fenol, fíjense, pues aquí estamos hablando de un alcohol encerrado y aquí está el grupo funcional. 3-metilfenol, metilfenol. Met es de un carbono y pues es un carbono fenol, pues de que es cerrado. Y así se van nombrando. No vamos a ver tanto nomenclatura. Simplemente me interesa que identifiquen número de carbonos en la cadena y grupo funcional. Dice la posición del grupo hidroxilo se indica si es necesario mediante un localizador. O sea, pueden incluso nombrarlo. Prop viene de tres carbonos, 1, 2, 3. Y por ejemplo, aquí nos está diciendo que se puede indicar dónde está el grupo funcional. Entonces, propanol nos está hablando de que se trata de una cadena de tres carbonos. El ano, que son puras simples. Y el ol, que es de un carbono. Y pues el 2, de que está en el carbono número 2. Propa 1,2-diol. El di viene de 2 y el ol pues de que hay dos grupos funcionales de tipo hidroxilo. Y esto es medio enfadosito, pero pues se lo estoy platicando para que sepan de dónde vienen los nombres, ¿no? Bueno, luego tenemos el grupo funcional de tipo éteres, que simplemente vamos a encontrar un oxígeno en medio de la cadena de carbonos, radical y radical prima se le dice. Entonces dice los éteres es un átomo de oxígeno enlazado a dos radicales. Si los dos radicales de alquino son iguales, se dice que el éter es simétrico y si no, pues asimétrico. Y pues otro grupo funcional, ¿no? Lo encontramos en aromatizantes, disolventes de resinas. Tenemos los aldehídos y las cetonas. Este sí, sí son grupos funcionales que me interesa que pues ubiquen como tal, porque cuando se agregan aldehídos o cetonas dentro de la cadena de carbonos, se convierte en carbohidratos. Y pues hay dos tipos de carbohidratos, los aldehídos y las cetonas. Se los voy presentando. Y estos dos tipos de carbohidratos pues nacen según el grupo funcional que va a tener, ¿no? Entonces, si se fijan, son muy similares. Los aldehídos, uy, bueno, los aldehídos tienen un grupo funcional en la cadena terminal y las cetonas están como en medio de la cadena radical. La única diferencia, pero se parecen mucho. Pero se estudian diferente porque pues sí hay funciones diferentes. Pero bueno, cetona, aldehídos, pues lo primero que pensamos es, o bueno, lo primero que yo pienso es con lo que
quita el esmalte de uñas mi hermana. Aldehídos, bueno, pues los aldehídos, que es de los que estuvimos platicando. Paola, dime. Agregar aldehído o cetona en una cadena de carbonos. Dice, los aldehídos tienen preferencia sobre las cetonas, bla, 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 al nombrarlos. En este caso se nombran al, etanal, metilpropanal, metanal, etcétera, ¿no? Al viene de aldehído. Dice, cuando el grupo, este es el grupo funcional, así se escribe, se encuentra unido a un ciclo, se nombra por el nombre del ciclo y el nombre carbaldehído. Entonces este es un ciclo pental, no el carbaldehído. Ciclo, pues desde que es cerrado, pentano de 5 carbonos, carbaldehído, que tiene su grupo funcional aldehído. Cetona, este está en medio del grupo, de la cadena radical. Em, Preferencias sobre alcoholes, bla, bla, bla. Les digo bla, bla porque siento yo que esta ya no es tanta información de interés. Pero aquí, por ejemplo, lo que se le agrega es la terminación ona o cetona como tal. Entonces de ahí viene la acetona. Ácidos carboxílicos, pues este grupo funcional se le nombra como carboxilo. Em, bueno, todo esto es mejor se los voy a poner como una actividad porque no, digo, sí tiene relevancia bioquímica, pero digamos que aquí en las diapositivas no le di esa relevancia bioquímica. Entonces, porque todavía no entramos a ver a los carbohidratos y todo eso. Entonces, mejor les voy a poner una actividad para que aprendan a identificar a los grupos funcionales, que es lo que ahorita me interesa, y ya después